hablar de auditorías ambientales voluntarias, que básicamente son una herramienta técnica para la gestión ambiental. Entonces vamos a dividir esta presentación en dos partes. Primero, una explicación de términos sobre qué son las auditorías y qué son las auditorías ambientales voluntarias. Adicionalmente, un espacio sobre los diferentes tipos de auditorías, diferentes términos técnicos que son necesarios para poder contextualizar acerca de este tema. Y posteriormente ya hablaremos específicamente de las auditorías ambientales voluntarias del Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, primero una breve introducción. Posteriormente ya nos iremos de lleno al tema de auditoría como tal y los tipos de auditoría, ¿no? Entre ellos la auditoría voluntaria. Entonces, ¿qué es una auditoría? Una auditoría es la acción de verificar que un determinado hecho o circunstancia ocurra de acuerdo a lo planeado. Ya en una definición de una normativa internacional como la ISO, es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Esta palabra es muy importante. El tema de criterios de auditoría básicamente es con lo que vamos a contrastar lo que estamos observando. Entonces, al momento en la auditoría, siempre vamos a tener que tener bien claro cuáles son los criterios que vamos a evaluar. Por ejemplo, si hablamos de una auditoría legal, tenemos que tener las normativas que vamos a estar contrastando. Entonces, vamos a contrastar lo que estamos viendo en la realidad con lo que nos pide cada uno de los requisitos de la normativa, los vamos a contrastar, vamos a evaluar el nivel de cumplimiento o de conformidad y después de ese análisis vamos a determinar si hay conformidad o no. Siempre teniendo bien claro cuáles van a ser los criterios de auditoría. Entonces, ¿qué es una auditoría voluntaria? Aunque no son obligatorias, varias empresas, particularmente aquellas con compromisos internacionales, certificaciones voluntarias o participación en cadenas de valor exportadoras, han optado por realizar auditorías voluntarias. En muchos casos, estas auditorías son impulsadas, como por ejemplo, en entidades como el Centro Guatemalteco de Producción Limpia, con fines de diagnóstico, mejora técnica, verificación de estándares y preparación para certificaciones como Oficina Verde o Desempeño Ambiental. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que es un proceso sistemático? Básicamente es que este proceso va a ser siempre el mismo, ¿verdad? Siempre vamos a tener este mismo proceso para auditar. Entonces, como es un proceso, en un proceso siempre vamos a tener entradas y salidas. En este caso, como hablamos de un proceso sistemático, nuestras entradas siempre van a ser todas las evidencias que nosotros vamos a estar analizando. Posteriormente vamos a tener el tiempo para poder contrastar cada una de las evidencias observadas con los criterios de auditoría para tener las salidas que van a ser los hallazgos y el informe final de auditoría. Entonces, desglosando lo que nos pide la definición, ¿verdad? Es un proceso independiente y documentado, porque básicamente este procedimiento siempre va a estar como información documentada, básicamente. Siempre vamos a tener un plan de auditoría, vamos a tener que revisar, por ejemplo, también registros, listados de asistencia, básicamente toda la evidencia que nos vaya a servir para demostrar conformidad. Cuando hablamos de evidencia, de igual forma, aquí podemos tomar en cuenta, por ejemplo, entrevistas, fotografías, recorridos en campo, videos, todo lo que nos pueda a nosotros servir y que también sirva al auditado para demostrar conformidad contra los criterios de auditoría. Los criterios de auditoría van a ser todas aquellas requisitos que nosotros vamos a estar contrastando con lo que estamos observando en campo. Por ejemplo, si hablamos de una auditoría legal, vamos a tener como criterio de auditoría, por ejemplo, el 236-2006. Vamos a tener, por ejemplo, el acuerdo gubernativo, bueno, que ahora ya está, ya no es constitucional, ¿verdad? Pero el 164-2021 o bien el 229-2014, ¿verdad? Pero si hablamos de una auditoría legal, vamos a tener
que estos van a ser nuestros criterios de auditoría. Ahora, si hablamos de otro tipo de auditoría, como por ejemplo una auditoría de certificación, ya vamos a tener, por ejemplo, lo que nos pide la norma ISO 14001 o bien la 9001, dependiendo de qué normativa nosotros, de qué norma vamos a estar auditando. Muy importante tomar en cuenta que una auditoría tiene 7 principios fundamentales para poder desarrollarse. Vamos a estar hablando de cada uno de ellos. El primero es el principio de integridad. Básicamente, todo auditor debe actuar con ética, honestidad, justicia y responsabilidad durante todo el proceso auditario, auditando únicamente dentro del ámbito de competencia profesional y asumiendo las consecuencias de los juicios emitidos. Es decir, aquí es muy importante que al momento de que vayamos a realizar una auditoría, si tengamos conocimiento absoluto de lo que vamos a auditar. Si bien no se tiene, digamos, conocimiento al 100%, bien se puede tener una preparación o orientación antes de poder realizar una auditoría. Pero lo principal es que sí tengamos competencia profesional dentro del ámbito que vamos a estar auditando. El segundo principio es la presentación imparcial. Aquí nos habla que es obligación del auditor comunicar los hallazgos, conclusiones e informes de auditoría de forma veraz, objetiva y exacta, basándonos exclusivamente en la evidencia verificada y en los criterios de auditoría definidos, sin prejuicios ni influencias externas. Entonces aquí básicamente nosotros estamos obligados a presentar lo que es objetivamente lo que estamos analizando. No vamos a presentar otra cosa que no estemos viendo. Por ejemplo, si tenemos un, bueno, lo que estamos observando versus el criterio de auditoría, eso es lo que nosotros vamos a estar presentando, nada más que eso. El tercer principio es debido cuidado profesional, seguir convenios acordados y seguir la planificación. Aquí es importante que todo lo que se haya platicado al momento de la reunión de apertura, perdón, en la reunión preliminar con el auditado, es importante que todo lo que se haya acordado con el equipo auditado se lleve a cabo en la práctica. Entonces, es importante seguir la planificación exacta al momento de realizar una auditoría. El cuarto principio es confidencialidad, uno de los más fundamentales. Básicamente, vamos a proteger la información obtenida durante la auditoría, utilizando únicamente para los fines del proceso, evitando su divulgación o uso indebido que pueda afectar los intereses legítimos del auditor. Incluso al momento de presentar el plan de auditoría puede existir una sección en donde se hable que la información que se vaya a presentar o se vaya a observar va a ser puramente para el ejercicio de auditoría. Aquí se puede firmar, por ejemplo, un contrato de confidencialidad, se puede dejar estipulado en el plan de auditoría o se puede tener un documento aparte donde se hable precisamente de que la información va a ser estrictamente confidencial. Siguiendo con los principios, el principio de independencia. Aquí vamos a mantener la objetividad e imparcialidad mediante la ausencia de conflictos de interés, asegurando que las conclusiones de la auditoría se fundamentan únicamente en la evidencia verificada. Por ejemplo, aquí nos tenemos que asegurar que al momento de realizar una auditoría nosotros seamos independientes a la organización, empresa o institución que nosotros vamos a auditar y también tener en cuenta que por ejemplo, si es una empresa que nosotros trabajamos previamente y donde pueda existir sesgo, es mejor, digamos, cambiar de auditor principalmente, ¿verdad? Para que no vaya a existir estos sesgos que nos puedan cambiar la objetividad de nuestra auditoría. Entonces, este es uno de los principios más importantes, porque lo que debe prevalecer en una auditoría siempre debe ser la objetividad. Muy bien, entonces, continuando, el sexto principio es el enfoque basado en evidencia. Aquí vamos a sustentar todas las conclusiones de auditoría en información verificable obtenida mediante métodos sistemáticos y muestreo apropiado, garantizando resultados fiables y reproducibles. Aquí es muy importante mencionar que si al momento de realizar un informe nosotros no podemos debatir o sostener lo que estamos mencionando en el informe, es mejor no ponerlo. Aquí básicamente solo tenemos
que poner lo que podamos sustentar con evidencia que hayamos visto, ya sea a través de entrevistas, fotografías, el recorrido en campo o con evidencia documental. Y por último, y también uno de los principios importantes es el enfoque basado en riesgos. Aquí vamos a orientar la planificación, ejecución y reporte de la auditoría considerando los riesgos y oportunidades tanto del sistema de gestión del auditado como del propio proceso de auditoría, identificando y gestionando aquellos factores que puedan afectar el logro de los objetivos del programa de auditoría. Aquí, por ejemplo, es importante que cuando tenemos la reunión preliminar con el equipo auditado, se deben evaluar cada uno de los riesgos que podrían afectar el ejercicio de nuestra auditoría. Por ejemplo, si tenemos una auditoría que va a ser, por ejemplo, en los departamentos, tenemos que tomar en cuenta el tiempo de traslado, tenemos que tomar en cuenta si puede haber algún accidente en carretera, básicamente todos estos riesgos que puedan afectar el proceso, el ejercicio, tenemos que tomarlos en cuenta y tomar todas las medidas precautorias para reducir ese riesgo. Tenemos diferentes métodos de auditoría dependiendo del grado de interacción entre el auditor y el auditado y de la ubicación del auditor. Entonces, tenemos, según el grado de interacción, con interacción humana y sin interacción humana. Sin interacción humana se refiere a, a que, por ejemplo, ya es una auditoría meramente de revisión documental. Entonces, teniendo ya estos dos grados de interacción, tenemos dos diferentes métodos, dependiendo si el auditor está en sitio o si es de forma remota. Cuando tenemos una auditoría en sitio con interacción humana, se conducen entrevistas, se completan las listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado, se hace una revisión documental con la participación del equipo auditado y se realiza un muestreo. Cuando es remota, a través de medios de comunicación interactiva, por ejemplo, en las entrevistas a través de plataformas, completar el listado de chequeo y cuestionarios también de forma remota, a través, por ejemplo, de algún formulario y revisión documental con participación del auditado, pero a través de alguna plataforma, ¿verdad? Cuando tenemos sin interacción humana, pero en sitio, se realiza una revisión documental, se realiza una observación del trabajo realizado, se realiza una visita al sitio o a las instalaciones y se completa el listado de verificación. Cuando es remota, también es una revisión documental, observación de trabajo a través de medios de vigilancia, por ejemplo, a través de cámaras o a través de videos, y análisis de datos. ¿Cuál es la metodología ideal? Con interacción humana y en sitio, ¿verdad? Para que podamos tener también contacto con las personas. Al final de cuentas, por ejemplo, en una entrevista, eh, cuando se hace un muestreo aleatorio de quiénes vamos a entrevistar, es importante esa interacción porque, digamos, en ese momento las personas no han podido, por ejemplo, aprenderse la política en ese momento o aprenderse los procedimientos. O sea, prácticamente lo vamos a ver en campo, cómo es que están operativizando toda esa parte. Entonces, lo ideal es que la metodología sea con interacción humana y en sitio, ¿verdad? Entonces, ya yendo de lleno a qué es una auditoría ambiental es una herramienta de gestión que consiste en una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la efectividad de la organización y los equipos ambientales con el objetivo de proteger el ambiente mediante un mejor control de las prácticas ambientales y la evaluación de cumplimiento de las políticas, incluyendo los requisitos legales. Entre otras, entre otras definiciones, es un examen metódico que implica el análisis, testeos y comprobaciones de las prácticas y procedimientos ambientales de una empresa o parte de ella. Por ejemplo, aquí también podemos tener, dependiendo del grado de la auditoría, una auditoría meramente legal. Básicamente vamos a contrastar con lo que les mencionaba. Nuestros criterios de auditoría, por ejemplo, van a ser el 236-2006 y vamos a verificar que esa parte esté completa en nuestra empresa, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de la definición donde dice testeos, también nosotros vamos a tomar una muestra de nuestras descargas de aguas residuales y vamos a contrastarlo
los resultados que nos dé el laboratorio con lo que nos pide la norma, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de auditoría, se va a realizar o solamente un análisis documental o también incluyendo testeos u otro tipo de comprobaciones. El resultado de la auditoría ambiental permite obtener información acerca de la efectividad de la gestión de la empresa, identificar problemas asociados a su funcionamiento, identificar nuevos desafíos ambientales y proponer medidas de prevención y mitigación apropiadas. Entonces, también tenemos diferentes tipos de auditoría. Tenemos las auditorías ambientales externas. Esta la realiza un equipo de auditores orgánicamente desvinculados de la empresa. Aquí, por ejemplo, podemos tomar en cuenta las auditorías que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Limpia. Auditoría ambiental interna. En este caso, el equipo auditor forma parte de la empresa auditada y permite establecer un sistema de control ambiental interno a menor costo, pero se sacrifica objetividad. Aquí es importante tomar en cuenta que al momento que nosotros vayamos a tener auditorías internas, que el equipo que vaya a auditar sea independiente del proceso. Por ejemplo, aquí podríamos tener, si en una empresa tenemos dos equipos, uno de salud y seguridad ocupacional y tenemos uno de ambiente, cuando vayamos a tener una auditoría interna, el equipo de ambiente audita salud y seguridad ocupacional y salud y seguridad ocupacional audita ambiente. Que sea una auditoría cruzada, pero digamos el mismo equipo de ambiente no puede auditar ambiente, ¿verdad? Para que lo que no perdamos, si se recuerdan que uno de los principios fundamentales de una auditoría es la objetividad. Entonces, una auditoría preliminar o de diagnóstico identifica de forma preliminar los principales aspectos e impactos ambientales correspondientes a medidas de mejoramiento y mitigación pertinentes. Este es el primer paso para establecer un plan de mejoramiento ambiental y un sistema de gestión. Entonces, dependiendo del grado en que nosotros, eh, o de madurez que nosotros tengamos nuestro sistema de gestión ambiental, podemos tener auditorías de diagnóstico. Esto es básicamente para hacer una revisión general de cómo estamos, establecer en dónde tenemos nuestras falencias y, bueno, aquí sería, e implementar, ¿verdad? Todas las medidas de mitigación para controlar estos hallazgos, ¿verdad? Y poder cerrarlos. Ya cuando, después hay una grafiquita donde vamos a poder observar cómo cambian las auditorías dependiendo del nivel de madurez del sistema, para que ustedes lo puedan tener como que mejor contextualizado. Bueno, también hay auditorías de cumplimiento legal. Verifica si la empresa cumple con la legislación ambiental vigente y los acuerdos formales que limiten la magnitud de las descargas al ambiente. Este es el tipo más frecuente de auditoría ambiental. Básicamente, ya en la experiencia hemos podido ver que en Guatemala todavía está esa transición del cumplimiento legal hacia ya montar un sistema como tal, ¿verdad? En donde ya vea otros temas. Pero actualmente aún estamos viendo ese proceso de empezar a cumplir, ¿verdad? Con la legislación ambiental. Entonces, el auge que tienen las auditorías mayormente son de cumplimiento legal. Ya una auditoría de un sistema de gestión ambiental ya evalúa el sistema, es decir, más allá del cumplimiento legal. Incluye la verificación de los procesos, su relevancia y su efectividad. Auditoría de riesgos ambientales. Identifica los riesgos potenciales en los procesos y procedimientos de la empresa. Auditoría de residuos, identifica, estas ya son mucho más específicas. Identifica y cuantifica las diferentes líneas residuales, evalúa las prácticas y procedimientos para su manejo y control y estima los costos asociados a estos. Y también brinda sugerencias para mejorar cada uno de estos procesos. En la auditoría de procesos se verifican los niveles de eficiencia con que se operan los procesos de interés, implica cuantificar los flujos de materia y energía, así como su eficiencia y estabilidad operacional. Básicamente, estas son las que realizamos para verificar cómo está nuestro proceso y cómo podemos mejorarlo en algún aspecto. Una auditoría energética evalúa la eficiencia de utilización de los recursos energéticos de una empresa. Compara la eficiencia teórica con las potenciales. Este tipo de auditorías también las realiza el Centro Guatemalteco de Producción Limpia. Básicamente, lo que se busca es encontrar formas de mejorar la eficiencia energética dentro de nuestra empresa y dentro de nuestros procesos. Ya utiliza equipo especial que nos va a analizar
Por ejemplo, cuáles son nuestros picos de consumo, averiguar si, por ejemplo, nosotros no estamos trabajando el fin de semana y tenemos consumo el fin de semana, qué es lo que está pasando, cuáles son los equipos que nos están teniendo esos consumos, y bien, o bien si se puede, por ejemplo, plantear opciones de cambiar el equipo, darles mantenimiento. Aquí es muy importante que vean esta grafiquita. Aquí tenemos en el eje Y tenemos el nivel de sofisticación de la auditoría, ¿verdad? Y en el eje X tenemos el tiempo. Entonces, dependiendo del nivel de madurez de nuestro sistema de gestión ambiental a través del tiempo, van a ser más fuertes nuestras auditorías. Entonces, al principio, cuando estamos despegando nuestro sistema, vamos a tener las que yo les había mencionado, ¿verdad? Que son las auditorías preliminares o de diagnóstico para identificar cada uno de los problemas que vamos a tener dentro de nuestro sistema de gestión. Mientras va más madurando nuestro sistema, vamos a tener ya auditorías de verificación de cumplimiento. Es decir, ya una vez identificamos los problemas, vamos a montar cada una de las medidas de mitigación necesarias. Para eso vamos a tener un tiempo prudencial. Una vez ya montamos las medidas, es necesario que nosotros verifiquemos si esas medidas están siendo efectivas. Y si no, ya vamos a tener un ajuste para, por ejemplo, cambiar esa medida o buscar otra tecnología o buscar la forma en que vamos a darle cumplimiento a esas medidas, ¿verdad? Entonces, ya vamos a tener una auditoría de cumplimiento. Y mientras más madure nuestro sistema, ya vamos a tener una auditoría de verificación del sistema. Y aquí ya está muy relacionado con la mejora continua. Vamos a buscar de qué forma podemos seguir madurando nuestro sistema y haciéndolo cada vez más eficiente. Aquí podemos hablar ya de cambios de tecnología o bien a través de un análisis de ciclo de vida, eliminarnos un impacto ambiental a través de algún cambio en el proceso. Entonces ya vamos a estar teniendo estas evaluaciones para la mejora continua, ¿verdad? Entonces, dependiendo del nivel de madurez de nuestro sistema, la auditoría cada vez va a ser más fuerte y con criterios pues, más fuertes, ¿verdad? Porque la idea siempre es llevar nuestro sistema hacia la mejora continua y que no se quede estancado en solo cumplimiento, ¿verdad? Entonces, ya, ¿qué vamos a tener en las auditorías ambientales? En términos generales, las áreas temáticas abordadas dependerán de las condiciones específicas de cada caso y podrá incluir los siguientes temas. Vamos a incluir aspectos técnicos, aspectos de salud y seguridad en el trabajo, aspectos legales, aspectos económicos y financieros y aspectos de gestión ambiental. Aquí es muy importante tomar en cuenta que siempre una auditoría también va a depender de la situación de cada empresa. Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿verdad? En la gráfica anterior, no va a ser lo mismo una auditoría para una empresa que está comenzando con sistema de gestión ambiental a una auditoría a una empresa que ya tiene un tiempo con un sistema, ¿verdad? Entonces también hay que tomar en cuenta esa parte. Y es fundamental identificar los objetivos y contenidos básicos requeridos en cada caso, previo al inicio de la auditoría, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba. Y aquí no va a ser lo mismo, no podemos auditar igual a una empresa con bajo desempeño ambiental a una empresa con un sistema de gestión ambiental llamado. Las ventajas de la auditoría son las siguientes. Vamos a tener control de los recursos utilizados de la empresa, el conocimiento de las deficiencias existentes, mejorar la gestión ambiental, creación de balances, controles e indicadores, crea oportunidades de mejora, una de las partes más importantes, la reducción de costos por deficiencias, el ingreso por venta de residuos, que es una de las partes que hemos visto a partir de montar un sistema de gestión ambiental, y crear conciencia y responsabilidad ambiental en las empresas. Muchas veces nos hemos topado ya en campo que a los auditores nos tienen miedo, pero en realidad una auditoría hay que verla como una herramienta, como una oportunidad para encontrar
en que podemos mejorar, ¿verdad? No como para castigar, sino una forma de buscar oportunidades de mejora dentro de nuestros procesos. Lo que ocurre es que cuando uno monta el sistema, pierde objetividad porque como uno mismo lo levantó, pues esa parte de buscar oportunidades de mejora ya se limita un poquito, pero cuando ya viene una tercera parte a auditarnos y a encontrar esos pequeños ajustes que se pueden tener en el sistema para mejorar, es importante pues tomar en cuenta esta parte, ¿verdad? Al final de cuentas, uno pierde un poquito la objetividad cuando uno levanta un sistema. Entonces ya cuando viene una tercera parte a encontrar esos apretones que se le pueden dar al sistema, pues no es para, digamos, como tomarlo de forma negativa, sino que de una forma positiva y objetiva, ¿verdad? Al final una auditoría no audita a las personas, una auditoría audita a un sistema como tal. Entonces, al momento que vayamos a tener una auditoría, hay que tomar en cuenta que se realizan ciertas actividades antes de realizar el ejercicio. Aquí es importante que se tenga una reunión preliminar con el equipo auditado para definir objetivos, la definición del alcance, esa es una de las partes más importantes, hasta dónde se va a auditar, o bien qué procesos se van a auditar o qué sedes se van a auditar al momento que vayamos a tener una auditoría de evaluación de conformidad. Entonces, vamos a seleccionar el equipo de auditoría y recursos necesarios y la selección de los lugares y actividades a auditar. Muy importante que lo que les mencionaba al principio de este webinar, que al momento de seleccionar al equipo de auditoría es fundamental que nosotros revisemos los 7 principios de auditoría y los tengamos presentes, porque al momento de seleccionar al equipo auditor es necesario y fundamental que el equipo tenga las competencias técnicas para poder auditar el proceso o, o, lo- o el tema. Entonces, muy importante que se, se realice una lista de verificación. Usualmente se agarra, por ejemplo, si es una auditoría legal, todos los criterios de auditoría son la normativa que nosotros vamos a estar auditando, ¿verdad? Entonces, en nuestro checklist vamos a tener cada uno de esos requisitos, ¿verdad? Y vamos a tenerlos listos al momento de auditar. Entonces, ya vamos a estar, ¿verdad? Con nuestra lista, vamos a tomar en cuenta qué es lo que estamos observando, qué es lo que nos pide la norma y si cumple con el criterio, ya lo vamos a marcar como conformidad. Entonces, las ventajas y desventajas de tener una lista de verificación, ¿verdad? Primero, va a recopilar ordenadamente la información, a establecer una secuencia ordenada del proceso, va a evitar improvisaciones sobre temas fundamentales, a recopilar y anotar datos que servirán a la hora de tomar decisiones y apoya a auditores inexpertos, ¿verdad? Ahora, una de las desventajas es que ya crea una visión limitada del proceso, muchas veces puede tener un contenido excesivo de preguntas. Por ejemplo, ahí es donde tenemos que definir bien cuáles son nuestros criterios, ¿verdad? Eh, También ya, si está no, como muy específica, tampoco da pauta para desarrollar sentido común y puede intimidar al auditado si ya ve una lista como de 20 páginas. Entonces también hay que tener un poquito de discreción con el tema de las listas de verificación. Em, Estas listas de verificación son guiones preparados por el equipo auditor para realizar la auditoría de manera ordenada y secuencial. ¿Qué puede incluir? Requisitos legales, requisitos de la norma, requisitos obligatorios, áreas de notas y el personal auditado. Este es un ejemplo de una lista de verificación donde vamos a tener el departamento o área que vamos a auditar, cuál es el proceso que vamos a auditar dentro de esa área. Muy importante, quién es el que está auditando, la fecha programada, la hora inicial de la auditoría y la hora final. Entonces, si se dan cuenta, en esta tablita hace alusión a la norma que nosotros vamos a estar auditando, el requisito específico, la pregunta, la evidencia que nos va
a soportar lo que estamos nosotros evaluando y si cumple o no cumple o si hay observaciones. Entonces, una ejecución de la auditoría, al momento de que nosotros tenemos el ejercicio de auditoría, va a tener una fuente de información, va a tener, vamos a recolectar la información por medio de un muestreo apropiado. Eso es importante, que evidentemente como en una auditoría tenemos recursos y tiempos limitados, es evidente que tenemos que muestrar para, porque no vamos a poder observarlo todo en el momento. Entonces, por ejemplo, si tenemos que tomar muestras de lo que vamos a auditar, es importante que utilicemos una metodología que nos permita obtener una muestra representativa, muy importante, para que sea objetivo lo que nosotros vamos a concluir. Vamos a revisar evidencias, vamos a evaluar contra los criterios de auditoría, vamos a generar los hallazgos, una revisión y las conclusiones de la auditoría. Entonces, tenemos que definir cuáles van a ser nuestras fuentes de información ya cuando estamos ejecutando la auditoría. Aquí podemos tomar en cuenta entrevistas, las observaciones. Muy importante que siempre tengamos una observación en campo. Los documentos. eh, Vamos a revisar políticas, planes, procedimientos, contratos, registros, resumen de datos, indicadores, informes de otras fuentes. Incluso podemos hablar con proveedores si así lo consideramos necesario. Entonces, al final, si se recuerdan de la primera diapositiva, que qué es lo que íbamos a obtener de este proceso sistemático, vamos a tener salidas. Y aquí ya mencionamos cuáles son las salidas. Entre las salidas tenemos hallazgos, ¿verdad? Y diferentes tipos de hallazgos. Tenemos hallazgos de conformidad, de no conformidad y observaciones. Entonces aquí es donde vamos a tener el ejercicio así rapidito por el tiempo. Entonces, tomando en cuenta cuáles son los hallazgos de conformidad, básicamente redactamos claramente el requisito cumplido y la evidencia que lo soporta. Por ejemplo, la organización tal y tal cuenta con una licencia categoría B1 número que vence el 23 de agosto. Ese es un hallazgo de conformidad con el criterio de auditoría. Ahora bien, los hallazgos de no conformidad describen de forma específica el incumplimiento, referencia a los criterios de auditoría considerados, referencia a la evidencia de auditoría. Muy importante, usar el mismo vocabulario empleado por la organización auditada y es importante que solicitemos el apoyo de otros auditores para su revisión y que ellos nos puedan mencionar si realmente este hallazgo se entiende o no. Entonces, para redactar un hallazgo tenemos estos pasos. Primero, vamos a identificar el requisito que se está incumpliendo. Posteriormente, vamos a redactar el requisito. Después vamos a redactar el incumplimiento y por último vamos a redactar la evidencia. Ahora, al momento de presentar el hallazgo, el incumplimiento es el encabezado, la evidencia va en medio y el requisito incumplido o el requisito que nos pide la norma, perdón, va al final. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla de una caracterización de aguas residuales que se hizo para una empresa, ¿verdad? Entonces, eh, aquí sí se pueden dar cuenta, en los parámetros incumplidos tenemos grasas y aceites, sólidos suspendidos, nitrógeno total y coliformes fecales. Entonces, vamos a eh, empezar con este ejemplo de cómo se redactan los hallazgos. Si ustedes se recuerdan, primero vamos a identificar el requisito legal que se incumple, vamos a redactar el requisito, el incumplimiento y la evidencia. Y posteriormente los vamos a ordenar de esta forma. Primero incumplimiento, después evidencia y por último requisito. Entonces, aquí ya identificamos cuáles son los parámetros que se incumplen. Tenemos grasas y aceites, sólidos suspendidos, nitrógeno total y coliformes fecales. Entonces, eso es lo que estamos incumpliendo. ¿Qué artículo estamos incumpliendo? Esto lo podemos encontrar en esta columna de acá.
el límite máximo permisible del artículo 28 para la etapa 3, ahora ya estamos en etapa 4, del Acuerdo Gubernativo 236-2006. Entonces, aquí estamos observando, ¿verdad? El resultado, que es la evidencia, con el criterio de auditoría, que es este artículo, el artículo 28 del 236-2006, y la evaluación de la conformidad. Entonces, ahora vamos a redactar el hallazgo. Entonces, primero vamos a redactar lo que nos pide primero vamos a identificar el requisito legal que se incumple, ¿verdad? Lo que se incumple es el Acuerdo Gubernativo 236-2006, Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y Disposición de Lodos, establece en el capítulo sexto, artículo 28, los límites máximos permisibles para las descargas de aguas residuales de tipo especial al alcantarillado público para entes generadores antiguos en etapa 3 de cumplimiento. Posteriormente, vamos a redactar el incumplimiento que nos dice, los resultados del análisis de laboratorio demostraron que los parámetros de calidad de agua para los rangos de grasas y aceites, sólidos suspendidos, nitrógeno total y coliformes fecales incumplen con los límites máximos permisibles estipulados en el artículo 28, etapa 3 de cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 236-2006 para descargas al alcantarillado público. Y por último, vamos a redactar la evidencia, que es lo que va en medio, ¿verdad? Al realizar el análisis técnico de los resultados de las caracterizaciones de calidad de agua de la empresa, tal y tal, en febrero y agosto del 2020, se determinó que las concentraciones de los parámetros de grasas y aceites, sólidos suspendidos, nitrógeno total y coliformes fecales se encuentran fuera de los límites máximos permisibles, por lo que se incumple con el Acuerdo Gubernativo 236-2006 referido a las descargas al alcantarillado público para entes generadores antiguos en la etapa 3 de metas de cumplimiento. Entonces, misma estructura, ¿verdad? Primero, el incumplimiento, en medio va la evidencia observada durante el proceso y por último, el requisito al cual hacemos referencia. Posteriormente a la redacción de hallazgos, ya generamos el informe. Generamos oportunidades de mejora a raíz de la lectura de los hallazgos, el informe final y el plan de seguimiento que la empresa debe de realizar una vez se presenten los hallazgos. Entonces, ya yéndonos más a lo que es una auditoría ambiental voluntaria. Aquí tenemos el soporte legal que está estipulado en el Reglamento de Evaluación, Control, Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo 137-2016 y sus reformas. En el capítulo 2, en auditorías ambientales de cumplimiento, en el artículo 88, nos habla del programa de auditorías ambientales. La DIGARN deberá desarrollar el programa de auditorías ambientales de todo proyecto, obra de industria o actividad en el cual se determinarán las auditorías que se realizarán en un plazo determinado, estableciendo el alcance general y los recursos necesarios para la planificación, ejecución y elaboración del informe final. Esta es la dirección que se encarga de la parte tanto de las licencias ambientales como de estas auditorías. Entonces, el artículo 89 nos habla de las modalidades de la auditoría ambiental, las cuales podrán ser las siguientes. A, de oficio y B, de forma voluntaria por el proponente. Las auditorías ambientales de oficio serán realizadas por la DIGAR y las auditorías ambientales voluntarias del proponente deberán ser desarrolladas por una persona individual y o jurídica registrada como proveedor de servicios ambientales ante la DIGAR, de acuerdo a la categoría del proyecto, obra o industria según el listado taxativo vigente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una auditoría ambiental voluntaria? Primero, vamos a identificar incumplimientos y prevenir sanciones. Vamos a evaluar la eficiencia de controles ambientales existentes, proponer mejoras en el uso de recursos y manejo de residuos, fortalecer la cultura ambiental organizacional y demostrar compromiso ambiental ante nuestras partes interesadas, como pueden ser clientes, inversionistas y sobre todo autoridades. Entonces, esto es información sacada meramente de la página del Ministerio de Ambiente. Lo que nos pide son los requisitos y documentos para el trámite.
Entonces, el primero es el formulario de auditoría ambiental voluntaria. Dos, el formulario de presentación de informe final de la auditoría ambiental voluntaria, que debe de ser acompañada por los siguientes documentos. Primero es el formulario de reunión de apertura. Si se recuerdan, yo les mencioné qué es lo que debe tener una reunión de apertura, en donde vamos a definir objetivos, el alcance, cuáles son los criterios de auditoría, el formulario del plan de auditoría ambiental voluntaria y documentos de respaldo. Toda esta es información que está en el portal del Ministerio de Ambiente. El formulario de notas de campo. Esto es para las observaciones que se dan durante el recorrido. El formulario de notas de hallazgo. El formulario de acta de hallazgo. El formulario de reunión de clausura. En estas reuniones de clausura básicamente se presenta los hallazgos más importantes, los hallazgos de no conformidad básicamente. Fotografías del proceso de auditoría y pruebas de descargo de los hallazgos preliminares. Y el formulario de dictamen técnico de auditoría ambiental voluntaria. Nos menciona que el tiempo total del trámite son 30 días hábiles. ¿Y cuál es el procedimiento general? Primero es que el interesado ingresa al sistema web. Yo estuve intentando ver cómo estaba esta parte del sistema, pero la plataforma no, en ese momento no estaba funcionando mucho, ¿verdad? Pero básicamente aquí uno tiene que registrarse en ese sistema de auditorías voluntarias que está en la pestaña de servicios del Ministerio de Ambiente. Entonces, aquí el segundo paso es ver si el interesado, el proponente, cuenta con usuario o contraseña previamente registrada y si no, debe crear su usuario. El interesado completa la información requerida en el formulario cumpliendo con los requisitos. El sistema le asigna un número de auditoría ambiental voluntaria. Entonces aquí están estipulados cada uno de del procedimiento general, ¿verdad? Básicamente. Y es muy importante lo que estábamos leyendo al principio, que sí tiene que ser un auditor registrado para el Ministerio de Ambiente, así como hay consultores ambientales que tienen una licencia específica por proyecto, de igual forma es con los auditores, ¿verdad? Entonces, según la categoría del auditor ambiental, en el capítulo 3 del REX se establecen las siguientes categorías. El auditor ambiental categoría A, que es una empresa o sociedad conformada por un conjunto de proveedores externos que forman parte de un equipo multidisciplinario autorizado para elaborar auditorías ambientales de proyectos, obras o industrias de categoría A, B1, B2 y C. Aquí cuando hablamos de proyectos categoría E son proyectos grandes, ¿verdad? Ya toman, por ejemplo, hidroeléctricas. Auditor categoría B es una persona individual o jurídica autorizada para elaborar auditoría ambiental de proyectos, obras o industrias categoría B1, B2 y C. Si se dan cuenta, pues son eh, los instrumentos de menor categoría de impacto. Y aquí pueden en la página encontrar los formularios para, ya sea para la solicitud de renovación o de reposición de la licencia o para una nueva licencia como auditor. Entonces, al momento de que nosotros vayamos a tener una auditoría, vamos a tener diferentes factores necesarios. Primero es que vamos a tener que tener un cambio de actitudes respecto a las auditorías. Nosotros, lo que les mencionaba, tenemos que tomar en cuenta eh, que una auditoría no es para castigar, sino que es una oportunidad, es una herramienta que nos va a servir. Tenemos que tomar en cuenta los conocimientos y técnicas que vamos a estar ahí sí que tomando en cuenta para una auditoría. Podemos mejorar nuestras técnicas porque una auditoría siempre va a buscar la forma de optimizar todos nuestros procesos, buscar mejores opciones técnicas y podemos tener mejora de tecnología. También, por ejemplo, para auditorías, aquí hablamos, por ejemplo, si tenemos un software para nuestro sistema de gestión, podemos tener en este sistema diferentes herramientas que nos van a facilitar, por ejemplo, el control documental, el tema de evidencias, la trazabilidad para demostrar conformidad, entre otros. El Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia también pone
a disposición de ustedes diferentes tipos de auditorías. En este caso, tenemos auditorías para oficina verde, que son meramente administrativas, y el programa de desempeño ambiental, que básicamente ya audita todo el sistema como tal de una organización que preste algún producto o servicio.